para comenzar, ¿cuál es la visión país de Roberto Suñol Prego? Bien, es importante la pregunta y además es un cuestionamiento que le permite a uno ampliarse en el ámbito no solamente de la Costa Rica presente, sino de la Costa Rica pasada y la Costa Rica que quisiéramos para el futuro, en donde hay que reivindicarle a la misma una serie de situaciones y una serie de cosas que sin duda debemos de alguna manera enmendar, porque por el camino que llevamos lamentablemente vamos a encontrar más problemas de los que hemos tenido hacia la fecha. Recordemos esencialmente, Orlando, que este era un país de grandes oportunidades. Cuando hablamos de un país de grandes oportunidades, hablamos de un país sin mayores diferencias. Y la posibilidad de que no hubiesen brechas muy profundas en los distintos estamentos de la sociedad costarricense facilitaba lo que muchos sociólogos conocen como los niveles de movilidad. La movilidad social que permitía que el hijo del pulpero se casara con la hija del abogado, o que el hijo del abogado pudiera casarse con la hija del finquero, y que el hijo del finquero pudiera contraer matrimonio con la hija del zapatero, y que pudiera crearse a partir de ese tipo de uniones familiares la versatilidad de un patrimonio sólido, la posibilidad de fundar una familia con todos los privilegios que contrae ya en un país como el nuestro, y además la probabilidad de que toda esa familia tuviera acceso a cosas muy importantes como eran la educación gratuita y obligatoria, la salud, que era un tema de salud pública, para entonces bien organizado y bien estatuido, bien estructurado desde el punto de vista económico y además con un tema de, por supuesto, de capacidad del Estado para enfrentar los requerimientos y las demandas que en ese sentido se producen en una sociedad que crece y crece constante y paulatinamente. Estábamos hablando de una Costa Rica que permitía el acceso a una universidad pública central, que era la Universidad de Costa Rica, y estábamos hablando para entonces de una Costa Rica que le ofrecía al país y a los costarricenses un gobierno que no carecía de problemas, pero que no enfrentaba los que tenemos hoy en el ámbito de la ingobernabilidad y en el ámbito de las disponibilidades de recursos, por los enormes déficits y por la crisis mundial. Esa es la Costa Rica que teníamos. ¿Cuál es la Costa Rica que tenemos? Una Costa Rica con problemas, una Costa Rica que está enfrentando la carencia de oportunidades, una Costa Rica que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social en estado de quiebra, y una Costa Rica que además cesó en el manejo de las oportunidades y de las posibilidades para miles y miles de familias costarricenses en la ancha clase media, que representaron siempre no solamente la parte productiva de este país, sino que representaron siempre la representación social en esa movilidad de que vengo hablando, que permitía además la estructuración de los movimientos políticos de entonces y permitía dentro de la estructuración de esos movimientos políticos el acomodo de las pretensiones y de las aspiraciones generales en partidos políticos que en términos globales satisfacían con su expectativa y con su trabajo lo que la sociedad costarricense demandaba. Eso lamentablemente ha desaparecido y estamos enfrentando una Costa Rica que requiere reparaciones importantes, inmediatas, a las que no puede dárseles mayor atraso, porque significaría que los desbalances y las brechas se profundicen y que enfrentemos pronto problemas de otra naturaleza. ¿Cuáles son las causas de toda esta situación que usted menciona? En parte se dice que es consecuencia de la mala ejecución de las políticas de partidos como el que usted representa ahora. Efectivamente, por eso hay que hacer no solamente un acto de enmienda, sino corregir. O sea, usted suma una culpa ahí, digo yo, el partido como tal. Claro, lo que haya que asumir como responsabilidad, hay que asumirlo. Hay que rectificar el rumbo y por eso mismo nos hemos organizado en el ámbito de una generación que estima y necesita manifestarse dentro del movimiento político para asumir la dirección, haciendo la diferencia con el resto de las generaciones que otrora hicieron manejo y ejercieron el liderato del partido, para que podamos
reconstituir un instrumento hacia los próximos 25, 30, 40 años con un enfoque diferente del que venía trayéndose en relación directa con el escenario político. ¿Por qué querer ser presidente de la República en un país que es ingobernable y que donde el presidente, pues podríamos decir que no manda? Bueno, el tema de la gobernabilidad tiene que ver con el tema del liderato. Aquí hay un problema esencial y es que hemos venido llevando al poder básicamente administradores. No hemos generado la posibilidad de elegir estadistas y de elegir gente que pueda efectivamente ejercer un liderato sobre sus equipos de trabajo, de manera que pueda hacerse el trabajo. Este tema de la gobernabilidad para mí tiene la relatividad del análisis, depende en qué contexto se haga. Si esto lo hace en el contexto de un gobierno en donde el partido político lo que hace es generar la dotación de puestos de importancia a los amigos, probablemente los amigos no encarnen la representación de lo que el país requiere y al final de cuentas asumen un gobierno en donde no tienen conexión directa ni indirecta con la burocracia estatal y entonces la burocracia estatal falla, no responde, no acata las disposiciones ni las órdenes y entiende que esto es moro sin señor. Es un poco lo que ha venido sucediendo. Escogemos administradores, no escogemos estadistas. Escogemos gente para administrar la crisis, no escogemos gente para resolver la crisis. Pero entonces, digamos, yo hablo con los notables dicen que aquí lo que es un problema de un modelo, ¿verdad? Que el modelo está acabado, que hay que cambiarlo. Ellos proponen pues 97 cambios, ¿verdad? Pero, ¿dónde está el deseo de ser presidente de la República en un país tan controvertido como es Costa Rica, con todos estos problemas? Yo pienso que no es el deseo individual. En mi caso personal responde a la, digámoslo así, a la solicitud de un importante y nutrido grupo de dirigentes del Partido Unidad que lo venían planteando desde hace aproximadamente 8 o 6 años, que en repetidas oportunidades me visitaron para discutir conmigo sobre la probabilidad de que enarbolase una precandidatura inicialmente dentro del partido, convencidos de que yo podía orientar a un grupo significativo de compañeros a lo interno del movimiento para sacar adelante la tarea de reconstruir, reconvocar, reanimar y además reconfigurar un partido que venía con problemas que todos conocemos. Esa fue, digamos, la inspiración fundamental por la que me motivé para participar abiertamente en este proceso de precandidatura. Sobre la candidatura dirá el partido y la base partidaria. Esa es una realidad por definirse, ¿verdad? O el pueblo costarricense en pleno. El pueblo costarricense. Si es una convención abierta. Es correcto. Ahí quiero hacerle 2 consultitas más. En primer lugar, los notables hacen un análisis de muchos aspectos, dentro de ellos de la administración de la justicia, ¿verdad? Toca la sala cuarta, toca ciertos tribunales. Y es evidente que en el caso de la Unidad Social Cristiana, por encima de los otros partidos que ahorita tal vez hayan tenido algunas situaciones, el tema del Poder Judicial es muy delicado, el tema de la administración de la justicia es muy delicado. Fueron 2 expresidentes los que fueron en su momento seriamente cuestionados. Y ahora, bueno, se recibe una noticia a finales de año que hasta cierto punto obliga a una reflexión profunda acerca de lo que está sucediendo en tribunales de justicia, sobre todo con lo que sucede con el expresidente Rodríguez, ¿verdad? ¿Cómo ve usted ese tema específicamente de la administración de la justicia en Costa Rica? Yo creo que es un tema que no solamente nos agobia desde el punto de vista de la ansiedad que genera el ver a un poder judicial que también tiene problemas, que tenemos que reconocer como costarricenses auténticos, más que como políticos o dirigentes, que forma parte de la crisis global. O sea, no podemos excluir a ningún poder de la República, porque esto, si vamos más allá, incluye hasta el Tribunal Supremo de Elecciones, para que seamos claros y podemos hablar de ese tema ampliamente. Pero es obvio que no podemos excluir a ningún poder de la República, como repito, de lo que conocemos como la crisis de gobernabilidad o como lo que estamos enfrentando en este momento de inoperancias patentes en ciertos momentos definitorios de la realidad costarricense. Vamos a ver.
tan es problemática la perspectiva del Poder Judicial en la visualización del tema, en el tanto dos expresidentes han pasado, digámoslo así, por la, por la, por el tamiz del Poder Judicial para enfrentar sus responsabilidades de carácter legal, como es igualmente polémico o cuestionable el hecho de que un expresidente, eludiendo las responsabilidades que le pudieron haber sido implantadas desde ese Poder Judicial, se vaya del país y regrese cuando está prescrita su causa para que no sea objeto de revisión. Y cuando se intentó revisarla, se haya tratado de distinta manera como se trató la situación de los otros dos expresidentes. Pero si vamos más cerca, podemos perfectamente hablar del conflicto de poderes que se suscitó hacia finales del año pasado, cuando la bancada de gobierno decidió darle un remesón al Poder Judicial y jalarle las orejas, como dijo algún diputado, ¿verdad? Y como dijo su jefe de bancada, generar una advertencia desde el Poder Legislativo al Poder Judicial. Entonces, lo que revela esta situación son los niveles de conflictualidad, ¿verdad? Expresidentes que van y hacen discursos públicos en contra del Poder Judicial, expresidentes que se someten al Poder Judicial, ¿verdad? Y poderes legislativos que golpean al Poder Judicial para hacerle la advertencia de lo mal que vienen funcionando. Y vamos a ir más allá, magistrados que tienen su elección asegurada por virtud de lo que establece la Constitución política en una interpretación y lectura de la normativa constitucional que tendríamos que revisar. Una consultita adicional. Es evidente, las encuestas reflejan que la Unidad Social Cristiana está más viva que nunca, ¿verdad? Pero algunos dicen que el partido está vivo, pero que hay partido, pero que no hay candidato. ¿Qué dice usted sobre eso? Es un tema interesante. Lo que usted está planteando es muy importante. Permítame desglosárselo en dos grandes facetas. La primera es la enorme sorpresa que ha tenido el país, efectivamente, cuando al viernes de la semana anterior se cierra el espectro de inscripciones distritales o de papeletas distritales y se cierra con un conteo final de 1.185 papeletas. Esto representa 14.750 dirigentes listos para iniciar el proceso electoral. E indirectamente representa a 49.000 personas vinculadas a esa dirigencia que van a mover el proceso distrital. Yo me animo a anticiparle que en una votación conservadora o en una estimación conservadora de lo que va a ser esta votación, vamos a andar arriba de los 150.000 votos. Tenemos allá, en todos los rincones del país, a un grupo de costarricenses que decidieron reactivar el Partido Unidad Social Cristiana. El partido vuelve a ser en algún grado lo que el partido fue. Ya venían las encuestas anticipándose y señalando que era de nuevo la segunda fuerza electoral. Esta situación nos lo confirma y el partido se apresta a revivir no solamente los recuerdos y las vivencias del pasado más glorioso, sino que además se apresta a replantear el futuro del nuevo movimiento político a pesar de las situaciones que enfrentamos y habiéndose pasado en algún grado al interno del movimiento la página respecto a la crisis que se enfrentó con los expresidentes. Ese es el primer enfoque, el práctico, el que tenemos a la vista. El que sin duda está ahí y es una verdad inamovible, respecto de la cual, por cierto, los grandes medios de comunicación todavía no han hecho ninguna alusión. Pero bueno, no nos interesa que la hagan. Tenemos la realidad que estamos viviendo los dirigentes del partido en todos los rincones del territorio nacional, en donde no solamente somos bienvenidos, sino que además estamos estimando que hay posibilidades de un triunfo electoral eventual. Y la gente lo está sintiendo así. Esa es la visión práctica, la visión pragmática, la visión real. Está la de los columnistas, de los medios. La Unidad Social Cristiana no existe. Cuando se refieren a ella peyorativamente. El que menos la estima la desprecia. El que la desprecia además se permite minimizar a sus dirigentes. Todos somos mediocres, ninguno sirve, somos enanos, candidatos nonatos, estamos en el margen de error. Don Johnny Araya y el PLN son la panacea de la solución a los problemas de este país. Esos señores nunca se van a organizar. No hay tal alianza. La coalición no existe. La unidad está hundida.
ya se murió. Ese es el análisis. No hay un solo columnista de este país, excepto periodistas independientes de algunos medios de comunicación menores, que han hecho análisis brillantes, verdaderamente sociológicos sobre lo que ha pasado en el Partido Unidad Social Cristiana. La gran mayoría, los columnistas consagrados, ¿verdad? Los sabios nacionales, enterraron a la unidad. Y se están llevando una sorpresa el viernes. Y se van a llevar otra el 24 de febrero. Y se van a llevar todavía una mayor el 19 de mayo cuando elijamos nuestro candidato. No hay candidato, claro que no. Y eso es una culpa interna. Hace dos años exactamente, en el Rancho Arizona, me comprometí con la dirigencia que por primera vez volvía a reunirse bajo un solo techo. Y donde yo personalmente los insté a que reorganizáramos este partido y buscáramos un candidato. A comentarles a todos ahí que el partido tenía que hacer una reflexión profunda porque la inexistencia de líderes se debió fundamentalmente a que los líderes tradicionales del partido lo amputaron. Los líderes tradicionales del partido le cortaron la cabeza a los lideratos que iban emergiendo, con un profundo egoísmo, para adueñarse no solamente del escenario, sino del poder público, y terminaron sentados en los banquillos judiciales. Y el partido se quedó sin cabezas, y el partido se desmembró, y el partido se fue, unos para el PAC, otros para el Movimiento Libertario, ¿verdad? Otros se fueron para su casa, otros se fueron a fundar partidos ajenos afuera. ¿Y qué está pasando? Todos ellos están regresando. Son pocos los que se han quedado por fuera. Se quedaron los caciques por fuera. Los soldados que siempre hicimos el trabajo estamos de vuelta. Y de entre los soldados se está escogiendo a alguien que tenga la capacidad de liderato para sacar adelante esta tarea. Pero donde hay soldados hay generales también, ¿verdad? Bueno, se están forjando en el campo de batalla. ¿Y qué posición ocupa don Rafael Ángel ahí? Bueno, don Rafael Ángel es un líder estimado del movimiento político, no hay lugar a dudas. Pero don Rafael Ángel debe de tomar conciencia de la importancia que tiene en este momento histórico de la Costa Rica contemporánea y del Partido Unidad Social Cristiana el replegarse. Es el coronel que se retira. No necesariamente que se retira, puede aportar su experiencia, puede aportar su conocimiento, puede aportar a sus amigos. Lo que no debe es participar. No debe participar porque se lo cobró en su momento el país, se lo cobró en su momento el partido y se lo volverían a plantear. Pero la fuerza de lo que su familia representa dentro del espectro político nacional y la fuerza de lo que representan los ideales de su padre, el doctor Calderón Guardia, son cosas que forman parte del reservorio nacional de este partido. Entonces es obligatorio hacer la diferencia. Es obligatorio hacer la diferencia y tratar el tema con la madurez del caso. Porque véalo usted, figúrese que hay un analista político, ¿verdad?, que hace sus análisis desde el Club Unión, con vino y bocadillos, ¿verdad? Por una parte dice que los líderes actuales de la unidad somos mediocres, no servimos, formamos parte de la vieja guardia, y este es un analista que viene de las filas de Liberación Nacional. Estaba con don Rodrigo Arias, fracasó su intención y su perspectiva electoral dentro del movimiento de Rodrigo Arias y se convirtió en analista político. Entonces lleva a hacer entrevistas a su programa a dirigentes de Liberación y de la oposición. De una parte dice que somos enanos, que somos mediocres, ¿verdad?, que no servimos como dirigentes, que no tenemos nada que ofrecerle al país, pero de otra lleva y entrevista a don Rafael Ángel Calderón. Y dice que el Partido Unidad no es nada sin don Rafael Ángel Calderón y sin los líderes históricos. Entonces, ¿quién lo entiende? A este analista, a este sabio de perogrullo, que viene por una parte a decirnos que la unidad no sirve porque no tiene proyección y sus líderes jóvenes no van a funcionar ni le van a dar ningún resultado a la palestra electoral, pero por otra lleva a los dirigentes que son objeto de su crítica para entrevistarlos y para proyectarlos y para retrotraerlos de nuevo al escenario político. ¿Cuál es el juego del analista, del columnista, del politólogo? No. Aquí tenemos que ser serios, porque Costa Rica no es, vamos a ver, no es el pozo de ignorancia que algunos analistas como estos creen.
He conversado con alguna gente y todo el mundo ha pescado en su juego a este analista, ¿verdad? Así le puedo analizar la posición de muchos de los columnistas nacionales que vienen despreciando los esfuerzos de una oposición que se está articulando. La sorpresa es que nos vamos a articular, la sorpresa es que nos vamos a unir y la sorpresa es que vamos a salir O adelante. sea, hay coalición. Roberto, Gustavo en la pregunta anterior te decía, no hay candidato, pero pareciera que esa es la lectura válida para los años 70. El candidato era la figura central. Ahora pareciera que antes del candidato está qué es lo que el candidato ofrece a este país. Porque ya la gente como que no quiere nombres, quiere ideas concretas y un compromiso concreto, porque ya la gente ha estado bastante bailada, ¿verdad? Por la gente, ¿verdad? ¿Qué opinas vos de eso, de las ideas? Estamos claros y además el país quiere trabajo. El país no quiere elegir más a un presidente que viaja a Nueva York, que se va para Suiza a promover candidaturas de sus correligionarios en los organismos mundiales, que dedica parte de su tiempo en esas giras a comprar vestidos, ¿verdad? No, 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 no. Costa Rica quiere un hombre que haga el trabajo, que es en principio, entre la oferta que yo propongo, lo que estoy ofreciendo. Trabajo. Ir a hacer el trabajo 4 años, ¿verdad? Y dejar, digamos, la mesa servida para que venga otro, ojalá, que tenga intenciones como las mías, a hacer el trabajo nuevamente, porque aquí necesitamos hacer un trabajo de 12 años. Y darle prioridad a cuestiones fundamentales. Vamos a ver. Tenemos que entrarle a fondo al tema económico. O sea, es hora de fijar políticas económicas en este país. No es posible que bancos transnacionales traigan 50, 60 millones de dólares, alteren la relativa flotación del colón, lo disminuyan en su precio, golpeen a la clase exportadora, que es la que genera empleo en este momento, y el gobierno no tenga control sobre esto. Más encima propone un proyecto de ley para procurar el balance monetario y lo que establece es un impuesto a la inversión extranjera directa. O sea, hay un concepto de error. Hay un concepto de mal manejo de la política monetaria y de la política económica. Primero. Segundo, no es posible que mientras en la República de Panamá en 3 años se desarrolle el corredor periférico a 8 carriles y en Costa Rica durante ese lapso no podamos arreglar el puente de la Platina. La ridiculización en la que estamos cayendo y la situación del país es sumamente grave. No es posible que el latinobarómetro nos coloque con 25 puntos menos del empresariado latinoamericano como país con posibilidades para hacer negocios. Somos un país hostil para hacer negocios. Necesitamos de 65 pasos aproximadamente para medio poner en marcha una empresa. Eso es parte de la ingobernabilidad. Bueno, pero es un asunto de resolverlo, de ponerse a trabajar para resolver el punto. Con 14 pasos en Panamá usted constituye una empresa y la pone a caminar. Don Roberto, yo creo que todos los que aspiran a la presidencia tienen muy buenas, o sea, tienen muchos deseos de hacer bien las cosas. El punto es cómo hacerlo. Ok, déjeme terminar para explicarle, porque los puntos focales son los que interesan aquí, después vemos el cómo, que es fundamental también. La infraestructura es otro tema trascendental que tenemos que resolver, pero ya. Pero ya en Bogotá, en Colombia, tomaron la decisión, costó 8.000 millones de dólares y convirtieron a la ciudad de Bogotá en un punto de vínculo con el resto de las ciudades, de las principales cabeceras de departamento, mecanizaron parte muy importante del transporte, ¿verdad? Tomaron medidas con enorme voluntad política para evitar que consiguieran los vehículos ser los dueños de la capital, ¿verdad? Y transformaron el tráfico vehicular en un tráfico de estaciones para lograr que esa capital funcionara. Entonces, el cómo, vamos al cómo, de cosas fundamentales. Podemos hablar también del tema salud, es urgentísimo. Rescatar a la Caja Costarricense de Seguro Social. Imagínense para la unidad. Sobre eso, claro, es tarea de este partido, además, sobre eso se cimenta la paz social de este país. Y si no lo reconocemos así, vamos a enfrentar el primer conflicto a gran escala en este país por razones de orden social. Y tenemos que entenderlo y tenemos que proceder. ¿Cómo lo hacemos? Trabajando en equipo. Se deben de acabar los yoísmos, se deben de acabar los centralismos, se deben de acabar los feudos políticos, se deben de acabar necesariamente los privilegios, se deben de acabar
los conceptos de que llegar al Estado o llegar a servir al Estado es para servirse a sí mismo y no para servir. Y por otra parte, volvemos al punto, esos equipos tienen que hacer el trabajo. Si yo le doy una orden al ministro de Transportes, es mejor que el ministro de Transportes me la cumpla. Volvemos al tema de liderazgo. Y si el ministro de Transportes no me la cumple, el ministro de Transportes se va. No lo dejo medrando en el puesto 6 y 8 meses para que se pierdan 22.000 millones en la trocha. Lo saco de su cargo, le pido cuenta, señor. Usted es mi colaborador, no es mi amigote. Que tiene que terminar el tema de los amigotes en el poder público. Yo le voy a decir, yo tengo amigotes, todos tenemos amigotes. Los amigotes son oportunistas, aprovechados y se acercan solo cuando usted tiene valor nominal que pueda acreerse. ¿Verdad? Bueno, esa es la gente que llega al poder, esa es la gente que no debe llegar al poder. Debe llegar al poder el que quiera hacer el trabajo, el que se comprometió con usted en campaña política a hacer el trabajo y el que va a ir al gobierno a hacer el trabajo. No, Y vamos a buscar también a los mejores hombres. Y los mejores hombres pueden no tener color político o tener varios. O tener alguno en específico que es fundamental. Ahí está abriendo la puerta de la alianza y la coalición. No solamente de la alianza, sino de ir pensando en un gobierno de unidad nacional, porque esto solo lo resolvemos con el aporte de todos. Roberto, bueno, en realidad se nos quedan demasiadas cosas y en nuestro espacio es difícil hacerlo en una sola sentada. Así que desde ya te dejamos la invitación para que vengas otro día y retomemos temas que son importantes. Y quiero hacer una salvedad. Estamos hablando de temas políticos fundamentalmente. Correcto. Panorama, como el programa de la Cámara Nacional de Radio que integra 75 radioemisoras, lo que busca es generar información a las y los costarricenses para que vayan formando criterio. Te damos las gracias por acompañarnos hoy y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, Orlando. Y igualmente a todos por la participación esta mañana en Panorama, y estaremos a la orden a la próxima invitación, dispuestos a comparecer para conversar más sobre estos temas. Okay.